Bueno, bienvenidas, gracias por estar acá. Eh, yo armé un recorrido, un poco, vamos a decir, mi prerrogativa es que si les da la sensación que me estoy ahogando, que me rescaten. Y si tienen algo en relación a lo que leyeron y vamos a decir, a las preguntas que vayan apareciendo, las, las conversamos acá, vamos a decir, intentar hacer esto un diálogo también estaría bueno. Yo, vamos a decir, separé lo que tenía que traer, lo que quiero traer hoy en cuatro partes. Después de que, no, después de que lo armo digo, bueno, no, pero bueno, eh, es lo que hay por ahora. Y bueno, yo quería empezar hoy tomando la noción de repetición en Freud, que la semana pasada más o menos esbozamos, pero quería, vamos a decir, puntualizar un par de cosas que nos van a servir para entender un poco el automatón en Lacan. Eh, la primera, vamos a decir, la primera vez que aparece o que aparece en un texto de Freud lo de repetir está en Recordar, Repetir y Elaborar, que está dentro de Consejos al Médico, y eso es en 1914. No sé, seguramente han tenido una aproximación a Recordar, Repetir y Elaborar. Si no la han tenido, les ha llegado por eco, porque es como algo que resuena en todos lados. Recordar, Repetir y Elaborar es como esa idea que tenía Freud, que, bueno, no sé si es exactamente de Freud, pero es la idea de que la gente se cura cuando recuerda, ¿no? Ahora me parece que hay otra lectura, que es que la gente recuerda porque se cura, y me parece que hay otra posterior, que a mí me parece un poco más interesante, que cuando se te olvida la cuestión es que en verdad estás como afuera de la cuestión, y vamos a decir, es esa dimensión del recuerdo del dato que da del analista. Pero bueno, quería empezar a hacer una dimensión de eso. eh, y para un poco recordar, voy a traer, porque me parece que la semana pasada pasé por ahí como muy rápidamente, demasiado rápidamente. Acá le estoy compartiendo la pantalla. Mm, eh, Porque me parece que hay algo acá interesante para pensar. Ah, ok. Que tiene que ver con el principio del placer, que en verdad Freud va a abordar esto en más allá del principio del placer, pero a mí me parece interesante traerla acá otra vez. ¿Por qué la gente repite? ¿No? Es como una pregunta que se hace Lacan, que se hace Freud y que todos nosotros nos seguimos haciendo. Y esta es una, vamos a decir, una lectura que a mí me parece como primera bastante potable, que es que el principio del placer lo que intenta es que hacer que vamos a decir, que el conjunto de representaciones homogéneas permanezcan como en homeostasis, que no haya nada disruptivo. Entonces, ¿qué hace el aparato psíquico? La reprime esa representación, y lo que va a suceder vamos a decir, con el paciente es que esto se va a recordar en acto. ¿Cómo lo descubrió Freud esto? Lo descubrió por la transferencia, ¿no? Porque se daba cuenta que habían ciertas cosas que estaban como afuera vamos a decir, de lo que se hablaba, que empezaba a aparecer, ¿no? Él los empieza a ubicar, hay que subrayar, hay ciertas cosas en relación a lo que se manifiesta vamos a decir, en un consultorio en relación al analista, que siempre es muy interesante. Entonces, hay algo acá muy curioso que Lacan no lo dice acá, pero yo lo quería traer porque me parece muy interesante, que es la razón por la cual Freud vamos a decir, utiliza el Edipo para explicar cosas, ¿no? Porque antes del Edipo habían otros mitos que, vamos a decir, explicaban la relación que hay entre, ¿no? Entre, vamos a decir, un hijo con la madre y matando al padre, ¿no? Lacan dice que en Egipto habían otros mitos en relación a eso, pero que le parece muy curioso y que Freud elige el mito de Edipo
por el simple hecho de que Edipo no sabe que esa es su madre y no sabe que ese es su padre. Eso es lo que Lacan privilegia en Freud del uso de este, vamos a decir, de este mito en específico, ¿no? De este cuento. Y Freud va a empezar a ver ahí que hay algo que se repite, ¿no? Que queda como por fuera del discurso, o vamos a decir que no pasa del preconsciente al consciente, que tiene que ver como con un lugar que se repite en el mundo, en el trabajo, con la gente que se relaciona, ¿no? Hay algo ahí que está como en loop. Eso lo va a llamar la compulsión a la repetición. Eh, ¿No? Y bueno, como el efecto del principio del placer que intenta mantener la homeostasis todo esto. Como bueno, en el conjunto de representaciones a las que puede acceder el yo está esto, y todo lo demás, vamos a decir, algunas representaciones que son inasimilables por el conjunto quedan afuera y eso se actúa. Disculpen que lo repita, pero bueno, parece. Pero no me parece que esté de más repetirlo. Otra idea que a mí me parece muy interesante, que también me parece que Freud habla de esto en Más allá del principio del placer, creo que es ahí, estoy casi seguro, es la idea del destino fatal, ¿no? Que hay alguien que está como destinado a ser, no sé, la que se encargue de la madre, de la familia, el que tiene que, no sé, de pasar como los peores designios que Dios le ha mandado. Dios va a ser muy importante en esta clase, by the way. Sí, en esta clase, en este encuentro, whatever this is. No, hay como una especie de, cuando estaba escribiendo esto, estaba pensando en esa gente que dice, a mí siempre me cagan. Que además cagar es algo muy curioso, es muy de acá. Y bueno, en relación al objeto escatológico, al objeto anal, me resulta también muy interesante, algo muy argentino. En estos días estaba hablando de esto con Ana, por cierto. Me recordó también a la Justine de Sade, yo no sé si están si recuerdan un poco este texto. Sade escribió una novela que es Justine, que es como el personaje principal, a la que directamente mande a que le pasen un montón de cosas. Mande, digo, porque es Sade el que escribe y es como, ¿no?, el dios de Justine que hace que le pasen las peores cosas del mundo, ¿no? Y en ese sentido, es como, hay una relación ahí como con Dios que, que se hace muy interesante. Además, Dios, entre otras cosas, es uno de los nombres del gran otro. Para Lacan en algún momento hace referencia a eso. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión del acto? ¿Y por qué estoy hablando de Dios y del destino fatal? Porque un poco lo que empieza a ubicar, Freud ya empieza a decirlo, que es que en la neurosis la gente empieza a hacer cosas para que le pasen otras cosas y que no entiende muy bien de dónde viene todo esto. Y hay algo en relación al acto que se pone en juego vamos a decir, con el terapeuta, que va a tener, vamos a decir, una especie de olor a esto. No sé si decir olor está bien, pero bueno. Va a tener como tinte, va a estar pintado de los mismos colores la relación que va a tener el paciente con el analista en relación a esto. Eh, hay una diferencia que yo quería también marcar, que es la diferencia entre acto y conducta, porque Freud se refiere al acto y a la conducta como, vamos a decir, como con ligereza, y, y un poco lo que va a decir Lacan es que el acto amerita una estructura, ¿no? El acto amerita, además, que ahí haya, vamos a decir, una estructura que soporte vamos a decir, para que haya un acto. Y la conducta, vamos a decir, desde la psicología al menos, es algo que sucede, pareciera, a pesar de la historia y a pesar de la estructura, ¿no?, significante de cada quien. Es algo además que se mide, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa distinción porque no es lo mismo leer una conducta en un tratamiento o en una sesión que leer un acto, ¿no? Porque el acto, va a decir Lacan, que va a hacer referencia a la estructura.
Bueno, ahí un poco, ¿qué onda? ¿Hay alguna idea, algo que se les ocurra en relación a esto? Yo voy a seguir, a Yo ver. estaba pensando en la cuestión de la conducta, que a mí siempre, o sea, nunca había reparado en esto que decís, porque en general cuando pienso en la conducta pienso en algo más bien yoico, defensivo, si se quiere, Mm, incluso. Más o del síntoma también. Cuando el acto en realidad, no sé si decir está en las antípodas, pero algo de eso viene a cortar más bien. mm, Al menos cuando el acto es en un análisis, digo, o a partir de un tratamiento. Porque pensé, cuando dijiste conducta, pensé en los tratamientos conductivos o de la conducta, ujú. o hacer diagnósticos a través de la observación de la conducta, que es una de las definiciones de qué es la psicología también. Por supuesto, sí, yo me la tuve que aprender de memoria. A mí me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Ver qué, si hay una conducta que remite como yo diría, yo creo que al sostenimiento de los efectos de significación y el acto que se dirige hacia otro lugar. Eso pensaría la diferencia entre acto y otra cosa. No sé si de conducta, porque viste que conducta es de la clínica de la mirada, como vos decís, ¿no? Es como de la cuestión de lo que se mide, pero me parece muy interesante, que hay que hacer ahí una distinción. Eh, lo tomo, lo tomo. Voy a continuar, ya sé, si se les ocurre algo, avísenme. Bueno, voy a tomar dos citas de las clases anteriores a la clase 5, que es la que vamos a trabajar hoy. Eh, y dice Lacan, dice en la página 58, dice, la repetición aparece primero bajo una forma que no es clara, que no es obvia, como una reproducción o una presentificación en acto. Mientras hablemos de las relaciones de la repetición con lo real, el acto estará siempre en nuestro horizonte. Yo les quise traer esta cita, no para entrar en lo real, ya vamos a entrar en lo real de cabeza, porque es de eso de lo que se trata este encuentro hoy. Eh, pero a mí me interesa mucho esto que dice Lacan, porque al principio esta cuestión de la repetición no se presenta como desnuda, no como dice, como con claridad. Como, más bien, uno dice, para mí eh, aparece de varias maneras, pero lo que sí pienso es que primero que nada hay un signo, es decir, que el analista lee primero que hay unos elementos que representan algo. Y en ese sentido se puede empezar a armar una especie de hipótesis de cuál es la repetición que está ahí en juego. Eh, y en relación a lo del horizonte en el acto, en el horizonte, me parece que lo que se refiere es, no lo sé, porque esto ha tenido muchas interpretaciones. Hay gente que dice que tiene que ver con el pasaje al acto, que siempre está en el horizonte, cuando hay un acto, cuando hay un acting, eh, o también como con el acto analítico, que pienso que el acto analítico, vamos a decir, eso lo voy a intentar, vamos a extenderme un poco más en el último encuentro, pero creo que son tres tiempos básicos y que el acto analítico implica la caída del analista, ¿no? O sea, que caiga de ese lugar. Eh, y dice Lacan, con esto me parece que voy a repetirme, pero vale la pena, dice, no nos apresuremos antes de saber y reparemos en que un acto verdadero, tiene siempre una parte de estructura, porque concierne a un real que no se da allí por descontado, ¿no? Es decir, el acto siempre va a ser en respuesta a la estructura. Eh, y yo pienso que hay algo ahí que es algo muy curioso para pensar, porque a esto me refería con que hay algo de lo que se actúa, que está por afuera de lo que se dice. Y que eso va a estar en relación al analista. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Diría que hay que tomarlo, a veces pareciera que ese es el lugar de la enunciación. No quiero complejizar demasiado esto, pero sí es
se parece un poco más al lugar desde donde dice lo que dice el paciente que la materia de lo que dice, ¿no? Y eso ayuda a ubicar muchísimo vamos a decir, el tratamiento, ayuda a ubicar la transferencia, también ayuda también un poco a entender en qué lugar estamos parados, porque no es lo mismo que alguien venga y empiece a bardearte, ¿no? En sesión, a que alguien venga y haga exactamente lo opuesto, ¿no? Que uno dice que ambas cosas son extrañas. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar a comentar de lo real, que tengo que confesarle que para mí vamos a decir, este concepto es muy complicado. Me encantaría que Mariana esté acá porque con ella tuvimos las discusiones de la universidad más candentes en relación a este concepto. Seguramente va a entrar y voy a hacer el chiste otra vez. Pero vamos a decir, lo real en Lacan ha sido, me parece como es muy hablado, hay muchas lecturas. Yo les voy a proponer esta, entre otras cosas, para, vamos a decir, abrir la mesa y ver qué piensan ustedes. Yo les voy a contar primero la experiencia que yo he tenido de lo real en mi formación. Yo me formé en una escuela, vamos a decir, la primera parte de mi formación fue en una escuela que es como una especie de embajada parisina, eh, que, bueno, con una lectura, al menos así me la enseñaron, bastante básica, que inclusive tiene algo de poético porque nos podemos referir casi al mito del talón de Aquiles, ¿no? No lo revisé bien para esta ocasión, pero bueno, les cuento más o menos. Aquiles era como un semidios, o era un mortal que fue convertido en dios, no me acuerdo exactamente, pero la cuestión es que no sé qué dios, algún dios, lo tomó por el talón y lo revistió, como que lo hundió en una especie de maná, me parece que era maná, ¿no? Y o sea, quedó como embadurnado en esa especie de maná divino, y lo que no quedó, vamos a decir, con ese poder de los dioses, fue su talón. Por eso se dice el talón de Aquiles. Entonces, ¿cuál es el mito por el que, vamos a decir, hay algo de esto que me quedó a mí más o menos dando vuelta? Es que cuando alguien adviene al mundo, el cuerpo orgánico, sería lo real, ¿no? Y que es vertido, que es como embadurnado en esta cuestión, que es lo simbólico. Pero siempre queda un resto de real, que ahí es donde Miller va a ubicar el goce. Que por cierto, el goce podría ser el único concepto tabú de este taller, porque no, no me provoca en absoluto hablar del goce, porque es un concepto muy bastardeado que además a mí me confunde muchísimo. Espero no ser el único acá. Eh, pero, bueno, vamos a decir, esa es la idea que hay de lo real, ¿no? Lo real como la cuestión biológica, como una dimensión natural de lo humano, que no pasa por lo simbólico, vamos a decir, que no es simbolizable. Pero se entiende que hay una temporalidad ahí, ¿no? En esa posición, al menos como yo lo entendí y como a mí me fue explicado. Primero está lo real y después está lo simbólico. Esta es la idea. Esta fue la idea ¿no? que a mí me enseñaron. Eh, pero bueno, dicho esto, voy a dar un volantazo así heavy para hablar de lo real, porque me encontré con leyendo los escritos, me parece que es el último texto de los escritos antes de los anexos, lo tengo acá, que se llama La ciencia y la verdad, de Lacan, escritos de Lacan, acá en el 2. Y ahí, a partir de leer esto, me di cuenta que todo el seminario 11 que estamos trabajando, bueno, no sé si todo, pero gran parte, Lacan utiliza a un pensador de la filosofía y la ciencia que se llama Alexandre Koyré, que es, o sea, además un libro que lo tengo acá porque es increíble, que se llama Del mundo cerrado al universo infinito, que efectivamente es como si el mundo hubiera estado cerrado y hubiera abierto, ¿no? Ciertas cosas. Eh, ¿qué dice Lacan?
Yo sé que esta desviación parece extraña, pero les prometo que tiene sentido. Lacan tiene esta tesis, dice, el sujeto sobre el que opera el psicoanálisis no es otro que el sujeto de la ciencia. Eso lo dice Lacan acá en el Perdón, escrito. ¿en dónde estás? ¿En qué página? Ya te digo. De los escritos. Sí, de la ciencia y la verdad. Ok, ya te digo. Si lo tenés a mano, si no, no pasa nada. Mira, lo extraje pero no lo subrayé. Bueno, no pasa nada. Después lo busco. Mm, qué lástima. Mira, debe estar en la página 814 u 815. Ah, Está, bueno, está por dale. ahí. Al Eh, principio. Ahí va. sí, sí, muy al principio dice eso. ¿No? Y dice, al principio dice, ¿no? Que él se apoya en Coiré, ¿no? Que como que viste que igual, viste que Lacan no revela demasiado sus fuentes, pero a veces sí. Y bueno, esta fuente es una fuente increíble, en verdad. Les recomiendo muchísimo, no solamente este libro de Coiré, sino tiene otros que hablan de la ciencia y de, vamos a decir, de una ruptura que pasó en la ciencia. Está como obsesionado con un momento de la historia que en verdad es para obsesionarse, ya me voy a explicar. Bueno, entonces, ¿qué va a decir Coiré? Como una de las cosas más importantes de la cuestión, ¿no? Que entre Galileo y Descartes, o Descartes, como prefieren decirlo, hubo una especie de ruptura en la concepción de ciencia como se venía pensando y esos efectos que, vamos a decir, que produjeron el psicoanálisis, porque bueno, no estamos acá para hablar de ciencia. Eh, Primero les voy a hablar de Galileo para ponernos en onda. ¿Qué hizo Galileo? Galileo ya venía pensando un montón, ya habían varias ideas, desde Nicolás de Cusa, tipo principios, tipo 1200, 1300, 1400, ya habían un montón de ideas que empezaban a pensar el espacio y el universo más allá de Dios, que ya hacer eso era un riesgo, pero bueno, los místicos no podían parar igual, ¿no? Galileo en esa, que ya habían ya astrolabios, ya habían, ¿entendés?, ciertas cosas para preguntarse por lo que había en el mundo, se empezó a preguntar, vamos a decir, hizo este tratado de física y inventó, se le ocurrió la gran idea de que si una esfera perfecta en el vacío total era empujada, ¿no? Era efecto de otra fuerza, que esa esfera iba a continuar su recorrido para siempre, si nada la detuviera. Esta gran idea de Galileo revolucionó para siempre la física. Es como si la gente dijo, sí, sí, eso es verdad. Y es muy loco porque no hay empiria ahí, ¿no? Es decir, es imposible llevar ese experimento a la realidad. No existe hoy una esfera perfecta, no existe hoy un vacío total, ¿no? Es como, eso es 100% conjetural, es una conjetura, es una hipótesis que, bueno, lo que sucedió fue lo siguiente: se produjo la teoría del movimiento rectilíneo uniforme y toda la física contemporánea, toda la física que explica el mundo y cómo se mueven las cosas, está basada en eso. No en eso exactamente, pero sí en ese modo conjetural de aplicar ciertas cosas. Es decir, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, Stephen Hawking descubrió agujeros negros antes de que alguien pensara que hay agujeros negros, ¿no? Porque hay algo de ese punto de la ciencia donde, ¿no?, alguien dijo, esto no se trata de empiria, sino de otra cosa. Eh, voy a, voy a leerle un poco los efectos que ha tenido esta cuestión. Este es el intro nada más. Dice Coria, dice,
Con todo, en mi opinión, no son más que aspectos concomitantes y expresión de un proceso más profundo y fundamental, cuyo resultado fue, lo de Galileo, como se dice normalmente, que el hombre perdiese su lugar en el mundo, o quizás más exactamente que perdiese el propio mundo en que vivía y sobre el que pensaba, viéndose obligado a transformar y sustituir no solo sus conceptos y atributos fundamentales, sino incluso el propio marco de su pensamiento. Esta revolución científica y filosófica conlleva la destrucción del cosmos, es decir, la desaparición en el campo de los conceptos filosófica y científicamente válidos de la concepción de un mundo como un todo finito, cerrado y jerárquicamente ordenado. Además, ese cosmos se ve sustituido por un universo indefinido y aún infinito que se mantiene unido por la identidad de sus leyes y componentes fundamentales, y en el cual todos esos componentes están situados en un mismo nivel del ser. Bueno, no importa. Pero lo que sucedió acá con esto es que, acá subrayé esto, dice, el divorcio del mundo del valor y del mundo de los hechos. Es decir, desde el momento que sucedió eso, que se empezó a construir conocimiento en ese sentido, la distancia entre el mundo que era palpable, que lo que hacían los medievales, que era contemplar el mundo y pensar, ah, bueno, entonces si pongo, como Mendel, ¿no? Si pongo esta cuestión y combino con esta otra plantita, se hace otra genética y puedo, ¿no? Pasó a ser otra cosa. Era, ah, bueno, yo tengo esta conjetura y en relación a eso se pueden establecer otras hipótesis que además lo que produjeron fue una construcción de saber. Porque lo interesante es esto, que en la realidad lo que se observa es otro fenómeno, que es el movimiento curvilíneo uniforme. Pero el movimiento curvilíneo uniforme está solamente delimitado por el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces es como si hubiera un marco donde, que es como que está afuera de la realidad empírica, ¿no? de la experiencia humana, que explicara lo que está sucediendo. O sea, que explicara esta cuestión del fenómeno, de lo que aparece. Por eso es que Coiré es el primero que dice, Lacan lo toma de ahí, que lo real es lo imposible. Porque desde ese momento, lo que hace la ciencia y lo que hace Galileo, hola Mariana, justamente estábamos hablando de lo real y les estaba contando que con vos sosteníamos, ¿te acordás de, se me olvidó quién era, que uno decía que lo real era lo imposible y otro que lo real era lo contingente? Sí. Bueno, son las dos. Bueno, y bueno, un poco lo que estaba diciendo era que desde que Galileo inventó el movimiento rectilíneo uniforme, ciertas cosas se ordenaron en relación a esa lógica o esa fórmula, que es lo que Coiré dice que desde ese momento apareció que la realidad, que lo real, era lo imposible, que además explicaba lo posible, ¿no? Que le daba un marco. Voy a intentar abordar esta idea de varios frentes, porque, vamos a decir, a mí me resultó muy reveladora y al mismo tiempo es un poco densa. Dice Lacan, dice, antes del advenimiento de la ciencia galileana, aceptamos con más o menos acomodación el mundo que se ofrece a nuestros sentidos como el mundo real. Con Galileo, y después de Galileo, tenemos una ruptura entre el mundo que se ofrece a los sentidos y el mundo real, el de la ciencia. Este mundo real es la geometría hecha cuerpo, la geometría realizada. Esta no es una cita de Lacan, es una cita de Coiré. Lo que pasa es que se me confunden, porque Lacan lo cita bastante sin citarlo. Pero sí se entiende que hay como una especie, ¿no? Cuando Coiré dice que la ciencia es lo real, y que el cuerpo se hizo geometría, es como una especie de... hay algo de esto que se capta, que hay como una especie de ruptura, ¿no? Entre... ¿no? Porque, vamos a decir, hay una discusión filosófica, discúlpame que le invierta, me parece que es importante invertirle tiempo a esto. Hay una discusión clásica, filosófica, desde Platón,
y Aristóteles, ¿no? Que para Platón el mundo que existiera, el mundo de los dioses, el mundo del ideal, y para Aristóteles, vamos a decir, toda esa concepción de las cuestiones ideales y de la matemática tenía que ser algo como, vamos a decir, como anexo, algo que se utilice como extra, pero que no debería ser así. Me parece que hay algo del psicoanálisis que está ahí, como estamos como entre Platón y Aristóteles, porque hay algo de la experiencia, sobre todo de la experiencia de lo real, que pareciera, no sé, a veces se escucha eso en el consultorio, ¿no? Que están en relación, que el sujeto está en relación a una especie de ideal, una cuestión medio imposible. Después lo vamos a revisar de varias maneras, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Lacan y qué va a decir Coiré? Si hay acceso a lo real, es a través de la geometría realizada. Es la explicación de una realidad empírica por un mundo matemático ideal. Y esto, vamos a decir, los efectos que tiene esto es como de gran aplastamiento, ¿no? Como, bueno, estar como aplastado por el mundo del ideal, como por una estatua, ¿no? Bueno, voy a dejar lo de Galileo, no sé si se entendió bien, me parece que no, porque es difícil. Pero bueno, por ahí si se les ocurre alguna idea para intentar ilustrar esto mejor, o para decirme dónde está flaqueando esto, avísenme. Pero está después el otro lado, porque esto, vamos a decir, el hecho de que lo real apareciera así, que sea un problema, no solamente es culpa de Galileo, sino de Descartes también. Y es porque toda la reflexión de Descartes, cogito ergo sum, ¿no? Pienso luego existo, está hecha, ¿no? ¿Cuál era la gran búsqueda de Descartes en su reflexión? Él quería una certeza, una. Era como, bueno, si, vamos a decir, era, por supuesto, todo esto era en relación a Dios, el Dios de Descartes es un Dios muy específico también, pero si él decía, bueno, si están estos atributos divinos, ¿qué hay de eso en mí? Y él quería encontrar una verdad, ¿no? Y en esa producción encontró algo que separó, ¿no? El pensar del ser. Les traje otra cita acá. A ver, perdón. Dice Coire, dice, el mundo de Descartes no es en absoluto el mundo multiforme, lleno de colorido y cualitativamente determinado del aristotélico. El mundo de nuestra experiencia y vidas diarias. Tal mundo, para Descartes, no es más que un mundo subjetivo de opiniones inestables e inconsistentes basadas en el infiel testimonio de la confusa y errónea percepción sensible, ¿no? Por eso Descartes estaba como ávido de una certeza, porque si decía, si mis sentidos y todo, ¿no? Si se cuestionaba todo, ¿qué era lo que había, ¿no? Entonces dice, el mundo de Descartes es un mundo matemático, estrictamente uniforme, un mundo de geometría hecha realidad sobre el que nuestras ideas claras y distintas nos dan un conocimiento claro y evidente. Bueno, no voy a seguir, pero bueno, me parece que les quería comentar que hay algo de ese mundo de Descartes que se traslada y que por eso es que también Coiré dice que desde ese momento Galileo y Descartes eran contemporáneos, se establece la ciencia como lo real en tanto lo imposible. Ahora, el cogito ergo sum, va a decir Lacan, por ejemplo, que produjo una ruptura tremenda, que es la ruptura que a nosotros nos interesa, que es la ruptura entre el saber y la verdad. Porque, vamos a decir, en relación a vamos a decir, al movimiento rectilíneo uniforme, que dio, el movimiento rectilíneo uniforme fue lo primero que yo aprendí en física de noveno grado. Yo llegué y a la primera clase, bueno, movimiento rectilíneo uniforme. Es lo que desarrolló la física contemporánea y, vamos a decir, la producción del saber como conocemos, ¿no? La producción del saber, ¿no? Como más saber sobre las cosas. Pero les tengo otro libro que también no pude, no pude no acceder, que es este. Si tienen la oportunidad de comprarlo, si les interesa este tema, es increíble, que es El nacimiento del sujeto del inconsciente de Bruno. Es maravilloso, en verdad. Y bueno, les traje una cita de la página 74 para intentar
ayudarnos a entender esto un poquito mejor. En verdad es una cita de Lacan, está en su libro, lo que pasa es que él lo recortó. Este es del seminario 12, Problemas Cruciales. Dice, ese rechazo de la verdad por fuera de la dialéctica del sujeto y del saber, que es propiamente hablando el nervio de la fecundidad del proceder cartesiano, a partir de Descartes, el saber, el de la ciencia, se constituye sobre un modo de producción de saber. Lo que quería declarar era eso, saber algo, ¿no? Tener alguna certeza. Es saber, a partir de Descartes, aquello que puede servir para incrementar el saber. Y este es un asunto muy diferente al de la verdad. Y dice acá, bueno, el saber va por un lado y la verdad va por otro. En el cogito solamente hay una, ¿no? En el cogito ergo sum solamente hay una verdad, ¿no? Pareciera que el resto del mundo quedó como desprovisto de eso. Lo que hay, del mundo hay saber, ¿no? Del mundo se pueden saber cosas, pero verdad, no. Además porque Descartes decía que la verdad solamente la tenía Dios, y ¿qué sucedió después? ¿No? Tipo 200 años después, un poquito menos de 200 años después, llegó Nietzsche. No solamente no fue culpa de Nietzsche, lo que pasa es que Nietzsche, vamos a decir, lo dijo. Dijo, Dios está muerto. Y justamente, es muy curioso, después de que muere Dios, Freud descubre el inconsciente, ¿no? Como hay algo ahí cuando la verdad es como callada, no aparece por otro lado. Además de que en el texto este que les digo de Lacan, de la ciencia y la verdad, él piensa en otros discursos, en otras instituciones que hacen frente a la verdad, como la iglesia, la religión, no, la religión y la magia, ¿no? Él coloca esos cuatro elementos: la ciencia, la religión, la magia y el psicoanálisis. Y va a ubicar el psicoanálisis como la praxis que le da lugar a la verdad. Bueno, y les traigo la última cita de Bruno. El libro de Bruno es increíble, es verdad. Dice Bruno, que lo extrae con, dice, lo real es lo imposible. En principio, en el sentido que toma esta afirmación, es que lo real es aquello que no puede acontecer en la realidad, pero que sin embargo la explica, la predice y la modifica. Mejor dicho, lo real no solo queda por fuera de la realidad, sino que la constituye como su marco. Ese es vamos a decir, para mí es la perla. Por otro lado, también significa que lo real es abstracto, ideal, únicamente posible de ser pensado y escritos en términos lógicos matemáticos. Por eso pienso que Lacan está como, desde el momento uno, ¿no? Es como un impulso a escribir como en grafos, en fórmulas, en hacer, ¿no? En intentar escribir algo de esto que se escapa, vamos a decir, al... mira, me sale a decir a lo simbólico, pero bueno, no sé exactamente, porque les quiero dar un efecto. A mí me gusta la literatura, entonces por ahí hay una cuestión efectista al final de este encuentro, ¿no? Y hay algo muy interesante en la verdad, que esta página sí te la tengo, Ana, la página 827. Me gusta traer esto porque Lacan es muy divertido y es muy provocador. La ciencia y la verdad es una conferencia que dio, no sé dónde exactamente, pero le está hablando a los analistas y les pregunta. Les voy a hacer una pregunta a ustedes, los analistas, dice. ¿Lo que hacen ustedes tiene sí o no el sentido de afirmar que la verdad del sufrimiento neurótico es tener la verdad como causa? ¿No? Les pregunta a los analistas. Ustedes están ahí. ¿No les parece que el sufrimiento del neurótico es tener a la verdad como causa? Y a mí me parece una pregunta muy, muy buena. Porque sí, es como uno dice, bueno, what's going on? Bueno, ahora voy a parar acá, no sé si alguien tiene un comentario o algo que decir. Ahora empiezo con la clase 5 del seminario 11, pero no sé si tenían un comentario, alguna reflexión. Yo llegué re tarde, ¿no? Pero haciendo referencia un poco al primer comentario que estabas haciendo cuando me pude sumar, que me quedé mucho pensando en eso por mucho tiempo,
Y creo que, al menos del lado de la definición de lo real como imposible, para mí es imposible si lo ves en relación a lo simbólico, me parece a mí, ¿no? Y en ese sentido, como que ahí se habilita esa convergencia de lo contingente y lo imposible. Imposible de nombrar, pero al mismo tiempo contingente y contundente en cuanto a dar cuenta de, por ahí, la falla en lo simbólico o dónde se queda corta la verdad. Volviendo al tema de la verdad. Eso solamente. Me gustó. Hay algo, ¿sabes qué? Hay algo, esto que dijiste, ¿dónde se queda corta la verdad? Es muy interesante. Coiré, la primera parte de esto que habla en su reflexión sobre la filosofía y la ciencia, comenta de un pensador que se llama Nicolás de Cusa, que él está enterado de que el universo es infinito, pero no dice infinito, porque infinito en ese momento, en el medioevo, solamente podía estar, vamos a decir, Dios solamente era infinito, ¿no? El universo ni ahí. Pero él utiliza otra palabra, que Lacan también utiliza en el Seminario 11, para referirse a lo real y al objeto, pienso, que es interminado o indeterminado. Hay como lo que le falta. Bueno, bueno, voy a continuar. Bueno, en la clase 5 del seminario 11 es la de Piqué y automatón. Así la nombró eh, Miller, porque Lacan le ponía nombre a esto. ¿Quién es Piqué? Bueno, Piqué es la diosa de la fortuna, de la providencia, Goddess of Chance. Y hay una primera cita que extraje de esta clase. Dice Lacan, quiero hacer hincapié en que el psicoanálisis está mandado a hacer a primera vista para llevarnos hacia un idealismo. Lo quería tener acá por dos cosas, porque Lacan no le cuesta tirar teoría al mismo tiempo que tira beef, ¿no? Y me parece que es importante primero pensar al idealismo como una especie, ¿no? A mí, yo fui muy fan del psicoanálisis desde el momento uno, y yo era muy intenso, sigo siendo muy intenso, pero que con menos pelo. Y un poco lo que está diciendo es que el psicoanálisis rápidamente se puede transformar en una cosmovisión, ¿no? Una manera de ver el mundo, de entender las cosas, ¿no? Y me parece que en ese sentido puede ser un idealismo. Pero por otro lado, lo que quiere decir con idealismo es precisamente que el psicoanálisis está hecho, mandado a ser, para llevarnos a ese idealismo de lo real, ¿no? Esa relación que hay de lo imposible que enmarca, ¿no? Así empieza, vamos a decir, es lo primero que yo recorto de esta clase para compartirlo con ustedes. Y bueno, vamos a decir, un poco más de lo mismo. Otra cita dice, el psicoanálisis no permite para nada conformarse con un aforismo como la vida es un sueño, que eso lo decía Melanie Klein. El análisis, más que ninguna otra praxis, está orientado hacia lo que en la experiencia es el hueso de lo real. ¿No? Como otra vez apuntando en esa dirección. Y en las páginas 62 da como las primeras, vamos a decir, hace la primera diferencia entre tiqué y automatón, ¿no? ¿Qué es etiqué? ¿Qué es el automatón? Dice, la tiqué, tomada del vocabulario de Aristóteles en su investigación de la causa, la hemos traducido por el encuentro con lo real. Lo real está más allá del automatón, dice Lacan, del retorno, del regreso, de la insistencia de los signos a que nos somete el principio del placer. Entonces, por eso es que les mostraba, vamos a decir, el primer dibujito de lo que el adhieren, dice Freud, ¿no? El recordar repitiendo. Ese es el principio, eso es lo que, el retorno, la insistencia de los signos del retorno del principio del placer. Y ese es el automatón, es como una especie de movimiento, vamos a decir, de la cadena significante que está todo el tiempo dando vueltas, una especie como de energía,
¿no? Hay gente que le diría esto goce, no sé. Como les dije, es el único concepto tabú. Entonces, ¿y qué dice Lacan? Lo real es eso que yace siempre tras el automatón. Y toda investigación de Freud evidencia que su preocupación es esa. ¿Qué es lo que está detrás de la repetición? Va a decir Lacan, ¿qué es la preocupación de Freud? ¿Qué es lo que está ahí? ¿No? Lo va a ilustrar un poquito mejor con el sueño, pero más o menos. Más o menos yo, porque también ahí, vamos a decir, son aguas muy oscuras. Entonces, ¿qué es importante plantear acá? ¿No? Vamos a decir, si está el movimiento, hay buscando las imágenes para hacer un reel, para promocionar este taller, me encontré con una especie, con un robotcito, un automatón es un autómata, es una especie de robot, como un robot medieval, no sé, debe ser 1600, 1700, que era un robot que escribía, y ese sería el movimiento. Lo que pasa es que lo que escribía estaba como impreso en una caja anterior, como la programación, vamos a decir. ¿No? Si está el movimiento del aparato, entonces lo real sería eso que está escrito, ¿no? En lo programado. Y a mí, una de las cosas que me parece muy interesantes de la elección de Lacan, porque pudo haber dicho en relación al encuentro, a lo contingente y a la fortuna, un montón de cosas, pero elige una diosa. Y me parece a mí que es muy interesante porque, bueno, cuando Ana y yo casi que exprimimos el seminario 8 hasta sus últimas consecuencias, una cuestión que repitió Lacan varias veces es que los dioses son lo real, ¿no? Decía, no, ustedes pensarán que los dioses son lo simbólico, pues no, son lo real. Y hay algo acá muy interesante porque vieron que les dije que estábamos como entre Aristóteles y Platón. Lacan lo va a citar Aristóteles en su texto de física. Dice, ¿cuál es el principio del movimiento del alma? La respuesta es evidente. Como en el universo, también Dios aquí lo mueve todo. Ya que de alguna manera lo divino en nosotros mueve todas las cosas. Y yo pienso que en este punto es importante pensar, ¿no? Si Nietzsche mató a Dios, y como consecuencia apareció el psicoanálisis, ¿cuál es el estatuto que tiene Dios para el psicoanálisis? ¿No? Dios es uno de los nombres del gran otro, ¿no? Es decir, lo vemos en Schreber, por ejemplo, ¿no? Queda bastante claro. Que además para mí todo el tema de la neurosis y la psicosis es como, vamos a decir, me parece que hay que empezarlo a pensar, al menos en este punto, en este momento y para este encuentro, como una dimensión muy teórica, ¿no? Como un espectro teórico entre las estructuras. Y que, ¿no? Hay algo ahí de Dios. ¿Tú quieres decir algo, Ana? Como que... ¿No? Ah, ok. Bueno, me parece que es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál es el estatuto de Dios para el psicoanálisis? Y en este sentido, vamos a decir, siguiendo un poco a Lacan, me parece que va a revelar algo de lo que vos estabas pensando, Mariana. Dice, la función de la psique, de lo real como encuentro, es esencialmente el encuentro fallido. Se presentó primero en la historia del psicoanálisis bajo una forma que ya basta por sí sola para despertar la atención, que es la del trauma. Y eso a mí sí me parece muy interesante, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque vieron que una de las particularidades del trauma es que es en dos tiempos, ¿no? O sea, pasa ese encuentro y después hay que leer que ahí hubo trauma. Y en ese sentido pienso que a lo que se refiere Lacan acá es que hay un momento donde se escribe lo real. Sí, se escribe. Y esta idea, vieron que les comenté más temprano, esta idea esta idea en la que me formé, ¿no? Que del talón de Aquiles, que quedó como que hay un espacio que queda como por afuera de lo simbólico, que justamente era lo que les decía, que no es exactamente una cuestión como cronológica, no es que primero está lo real y después está lo simbólico, que eso aparece al mismo tiempo. Como si en el momento que se inscribe lo simbólico hay algo que queda
¿no? Por fuera, pero también podríamos decir que es lo real que apunta que haya un significante, ¿no? Y que eso quede por fuera. Me parece que tengo otras citas para aclarar esto porque me escucho diciéndolo y digo que queda bastante diluido. Y, ¿se entiende esta cita? ¿Qué piensan ustedes de esta cita? Porque a mí me parece una cita muy pesada. La voy a repetir. Dice, la función de la tique de lo real como encuentro es esencialmente el encuentro fallido. O sea, porque pareciera que hay algo de la repetición que intenta encontrar, vamos a decir, lo real, que después lo vamos a ver en el siguiente encuentro con la pulsión, pero que ese encuentro siempre es fallido. Se presentó primero en la historia del psicoanálisis bajo una forma que ya basta proceso de deportación, que es la del trauma. ¿Qué piensan de esta cita? Bueno, sí, es muy compleja. Me quedo con esta cuestión del trauma como eso que insiste, porque esto que vos decías de la importancia de situar que el trauma es en dos tiempos, un poco en la línea de lo que decíamos la otra vez, a veces queda como medio diluido, ¿no? Como que alguien viene y cuenta algo que ya suena a que, esto debe haber dejado una marca, no sé, Ujú, algo de la infancia, ujú, y por ahí no se hace esa lectura, o se hace después, no sé. Em, en cambio, tal vez algo que aparece simplemente de este modo como repetición o eso que insiste, bueno, citando un poco esto de lo que no cesa de no inscribirse para pensar en lo real, ujú. eh, ese sería más bien el camino para llegar, si se quiere, a un primer tiempo del trauma, ¿no? Bueno, de dónde surge cierto origen. Ujú. Eh, bueno, no sé, algo de eso. Sí, no, ultra, exactamente. Me parece que esa es... No quiero spoilear citas. Porque esto parece una cuestión de spoiler de citas. Pero Lacan lo que va a decir en el seminario 18 es eso, que se trata de cómo se escribe eso. Lo que pasa es que, bueno, claro, hay algo ahí, por eso es que también lo de lo interminado a mí me llama la atención. Si hay algo ahí que está como por escribirse. Yo tengo como un interrogante, Por perdón. Dios, por Dios. En esta como constante como rueda de significantes que donde hay como un encuentro fallido con lo real está ahí que quiere surgir, lo real quiere escapar de eso, quiere, o sea, como, no sé si lo estoy viendo como muy literal No, todo. está perfecto, sí, sí, sí. Mira, lo que yo pienso es que de eso no se puede escapar. Por eso es que, o sea, que eso insiste con toda la fuerza. Inclusive, hay gente que piensa que es el objeto que está detrás, el objeto interminado, vamos a decir, como esto real no escrito, que es lo que hace que todo ese aparato se mueva. Lo que pasa es que se mueve en esa falla, porque, ¿no? En ese encuentro fallido. Pero sí, 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 es precisamente eso, vamos a decir. Sí, vamos a decir, si lo vemos a posteriori, vamos a decir, pensando, fantaseando un final de análisis, ¿no? Lo que causa entonces sería el objeto, ¿no? Que el objeto es el representante, uno de los representantes de lo real. Lo que estoy diciendo lo tengo que chequear, ¿ah? Pero Lacan sí piensa. Por eso utiliza el ejemplo del sueño, del capítulo 10 de la interpretación de los sueños, que, que se lo cuento rapidito en un momento, que hay algo del sueño que insiste, ¿no? En intentar, es un intento como de escribirse. Pareciera que hay algo ahí que está intentando, ¿sabes? Como llegar. Pero sí, es una gran pregunta. Vamos a decir, pensando estas cosas también me la hice varias veces. Así que me parece que vale la pena no, vamos a decir, no creerme demasiado a mí y,
y buscar ver a qué responde eso. Voy a continuar. Igual, interrúmpame por eso. Entonces dice, ahora tenemos que detectar el lugar de lo real, que va del trauma al fantasma. ¿Vieron qué interesante? Como el sujeto en relación con el objeto, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula del fantasma? ¿Sí? ¿La tienen en la mente? La voy a escribir. ¿No? El sujeto barrado en conjunción disyunción con el objeto. Ese es el fantasma. Entonces, lo que dice acá es que hay algo ahí en relación al trauma que quedó impreso, dejó impresa una forma de, vamos a decir, algo del trauma dejó impresa una forma del fantasma. En tanto que el fantasma nunca es sino la pantalla que disimula algo absolutamente primero, determinante en la función de la repetición. Bueno, y ahora sí les voy a contar lo del sueño, pero primero dice Lacan, dice, nuestra experiencia nos plantea entonces un problema, y es que en el seno mismo de los procesos primarios se conserva la insistencia del trauma en no dejarse olvidar por nosotros. Aquí te está respondiendo Lacan, ¿vale? El trauma reaparece en ellos, en efecto, y muchas veces a cara descubierta. ¿Cómo puede el sueño, portador del deseo del sujeto, producir lo que hace surgir repetidamente al trauma, sino su propio rostro, al menos la pantalla que nos indica que todavía está detrás? La pantalla, piensa en pantalla como la pantalla de una lámpara, ¿no? O sea, como, no, Ana me hizo entender eso la otra vez, ¿no? Está ahí como una luz y está la pantalla, eso es, como algo que opaca, algo que no deja ver bien. Y bueno, en ese sentido me parece que es importante, Lacan hace referencia a un sueño del capítulo 10 de la interpretación de los sueños de Freud, que es fantástico porque Lacan no logra explicar bien el sueño y son 2 párrafos en Freud. Y el sueño, más o menos les explico, es así. El sueño más de un paciente de Freud que no lo soñó él, sino que es un sueño de alguien que escuchó en una conferencia hablando de este sueño. Pero es muy básico, así que nada que ver. Es un padre, pasó unas semanas, vamos a decir, en la cama de su hijo, al lado de su hijo, que estaba al borde de la muerte, ¿no? Freud piensa que fue, vamos a decir, que estaba en una fiebre muy intensa, y cuando muere el hijo, invita a un amigo para que lo vele, y él descansa en la habitación siguiente, ¿no? Lo está velando el amigo, un señor anciano, está velando a su hijo en la habitación de al lado, y él duerme, y sueña que el hijo muerto viene y le dice, padre, ¿acaso no ves que estoy ardiendo? ¿No? Cuando sueña esto, vamos a decir, sueña esto, y se despierta, y lo que ve es que efectivamente la habitación del lado estaba ardiendo, ¿no? Estaba, vamos a decir, el amigo anciano que estaba velando al hijo se quedó dormido, se cayó una vela y todo se empezó a incendiar, ¿no? Entonces, ¿qué dice Freud de ese sueño? Freud es muy Freud con ese sueño, dice todo lo que tiene que ver con los restos diurnos, como que, además de que dice que su teoría de que los sueños son una realización de deseo queda bastante clara, porque es como la última vez que puede ver a su hijo. No, hay muchas cosas para interpretar el sueño, porque los sueños son como, vamos a decir, parece que son unos aislados que uno puede empezar a conectar para construir significación como uno prefiera. Ese es un problema, en verdad. Pero lo que va a decir Lacan es lo siguiente, ¿no? Así, vamos a decir, podemos disipar un poco las tinieblas. Dice, el despertar, ¿cómo no ver que tiene un doble sentido? Que el despertar que nos vuelve a situar en una realidad constituida y representada cumple un servicio doble. Lo real hay que buscarlo más allá del sueño, en lo que el sueño ha recubierto, envuelto, escondido, tras la falta de representación, de la cual solo hay en él lo que hace sus veces, un lugarteniente. Ese real
más que cualquier otro, gobierna nuestras actividades y nos los designa el psicoanálisis. Lacan tiene una lectura bastante amplia en esta clase. No sé si ustedes tienen alguna, si lo leyeron, si tienen alguna lectura de esto, si tienen algún comentario. Es una lectura amplia, es medio rara, pero es medio rara porque, vamos a decir, porque es un sueño. Pero un poco lo que a mí me parece, con lo que tiene que ver, esta es mi lectura, un poco yo leyendo entre líneas a Lacan y leyendo entre líneas ciertas cosas, es que a lo que se refiere este sueño es al objeto perdido, que vuelve, ¿no? Es el hijo que vuelve después de sufrir semanas en agonía, de fiebre, según Freud, ¿no? Pero estaba muy mal, que dice: padre, ¿acaso no ves que ardo? ¿No? Y un poco lo que va a decir Lacan es que el padre sueña esto precisamente por una especie de culpa, de responsabilidad, ¿no? de el hijo que muere, ¿no? El morir del hijo, ¿no? Además que es un reproche que le hace el hijo, pienso que es una fantasía es una fantasía de los padres, no sé si es una fantasía de los padres, pero ¿no? El reproche de sus hijos. Digo fantasía porque es algo que no es raro encontrarse en la consulta. No es mucho lo que puedo decir de este sueño, pero lo que sí les puedo decir es que si van al capítulo 10 de Interpretación de los Sueños, está ahí, es muy interesante, que lo lean en la clase y que la semana que viene, si lo leen, me digan qué piensan. Porque a veces con Lacan hay que, ¿viste? Hay que decir, bueno, paso un poco la página, pero lo quería traer precisamente por el... Freud hablaba del ombligo del sueño, Lacan también hace referencia a eso, como el punto imposible del sueño. Yo pienso que tiene que ver con lo real, y en este sentido también tiene que ver con este objeto perdido, ¿no? Eso que retorna. Y bueno, quería empezar como el final de este encuentro. No sé si tienen ustedes algún comentario en relación a lo del sueño. La verdad es que no hay mucho que decir. Bueno, les traigo un par de citas y después abrimos la conversación. En la página 70 dice Lacan: el carrete se está refiriendo al Fordá, ¿no? No quiero. ¿Se acuerdan del Fordá? Más o menos. Lo voy a volver a explicar. Es un sobrino de Freud que tiene, vamos a decir, que está en la etapa de desapego de la madre, pónganle, y que tiene un carrete, y que cuando la madre no está, juega con el carrete a decir Forda, ¿no? Como si está afuera y está dentro. Y es un juego, vamos a decir, de esto lo va a leer Melanie Klein, y Lacan está de acuerdo, que es como una especie de, vamos a decir, es poder representar esa especie de separación que tiene el niño con la madre. Entonces dice: el carrete no es la madre reducida a una pequeña bola por algún juego digno de jíbaros. Es como un trocito de sujeto que se desprende, pero sin dejar de ser bien suyo, porque lo tiene ahí. Esto da lugar para decir, a imitación de Aristóteles, que el hombre piensa con su objeto. Con su objeto salta el niño en los linderos de su dominio, transformando en pozo, y empieza su cantinela. Si el significante es en verdad la primera marca del sujeto, ¿cómo no reconocer en este caso, por el solo hecho de que el juego va acompañado de una de las primeras oposiciones en ser pronunciadas, que el objeto al que esta oposición se aplica en acto, el carrete, en él debemos designar al sujeto? Y dice: a este objeto daremos posteriormente su nombre de álgebra lacaniana, el A minúscula, ¿no? Ahí va a ver Lacan el germen de la minúscula, que como vimos la vez anterior,
es esa especie de, vamos a decir, esa especie de ilustración, ¿no? Donde el sujeto barrado debería colocarse el objeto, ¿no? Como que lo complete. Y hay algo ahí interesante. Metí otra cita que me parece importante en relación a este objeto. Dice, el accidente, el tropiezo de la Piqué, anima el desarrollo entero. Yo pienso que es el desarrollo entero del aparato psíquico. Y ello porque la Piqué nos lleva al mismo punto en el cual la filosofía presocrática buscaba motivar el mundo, ¿no? Hay como un movimiento de motivación que está dado por ese encuentro, ¿no? Como decía Lacan hace un rato. Primero el trauma, del trauma al fantasma. Y hay algo acá muy interesante que encontré en La ciencia y la verdad, que es interesantísimo porque además le da como un estatuto muy importante al concepto, un concepto muy, muy lacaniano que tiene que ver, para mí, el centro de su interés por la topología. Dice Lacan en la página 818, dice, el sujeto está en exclusión interna de su objeto, ¿no? Hay una exclusión adentro del sujeto, de su objeto. ¿Qué piensan? Difícil de ponerle más palabras al asunto, me parece, pero a ver, lo veo muy en relación a ese juego del Fordá también, y justo te iba a decir, me parece que está muy bien dicho por Lacan, que justamente con lo que está jugando el niño no es con por ahí la ausencia o presencia de la madre, sino con esa exclusión interna de su objeto. Me parece mind blowing, pero no mucho más que decir, la verdad. Sí. Y bueno, en relación a eso, a la construcción de este objeto, hay algo muy interesante que decía Lacan al principio del seminario, dice que hacer aparecer este objeto es lo cómico puro, ¿no? Porque, o sea, es decir, la comedia en el sentido como de a donde se apunta, ¿no? Como de la superación, o sea, en el término de la Divina Comedia, ¿no? De la ascensión de Dante al cielo. Hacer aparecer ese objeto es como, vamos a decir, me parece que es a donde apunta el psicoanálisis, ¿no? Lo que quiere hacer ascender, no sé si ascender, pero al menos que se desprenda, ¿no? En el seminario 18 dice, ustedes comprenden bien que si la escritura puede servir para algo, es porque es diferente a la palabra que se apoya sobre la escritura. Y hay algo de la escritura y de lo que no cesa de no escribirse, que yo pienso que está en relación a la problemática del objeto. Y después, eso sí me parece que es como vamos a decir, algo que a mí me parece muy importante, que o peor, dice, el discurso analítico está hecho para recordarnos que el acceso a ese real del que hablo es lo simbólico. A dicho real solo accedemos en y mediante ese simbólico que solo define lo simbólico. Y quería traer esta cita porque hay una idea, gran parte de mi formación también está esta idea, me acuerdo que estábamos leyendo el seminario 8 con una amiga que está estudiando en París, y apareció vamos a decir, esta pregunta en relación a la intervención por lo real. ¿Te acuerdas, Ana? Bueno, hubo un intercambio ahí interesante. Y yo pienso que es muy interesante, muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Es decir, vamos a decir, si lo real de alguna manera está como al mismo tiempo establecido por lo simbólico, si es algo que aparece al mismo momento, me parece que es muy confuso pensar que se interviene lo real, porque es como la vía, el vehículo que tenemos para modificar algo de eso es lo simbólico. Hay bueno, como les comentaba, gran parte de mi formación fue en una escuela que me acuerdo que pasaban un documental de pacientes que había tenido Lacan y de intervenciones que había hecho, y había una muy específica
que les quiero ofrecer esta lectura como para pensar este problema, que era una mujer que había desarrollado una sintomatología muy fuerte a partir de, al menos así aparecía en el documental, no lo sé, pero ese era el texto, a partir de la irrupción de la Gestapo en su casa, ¿no? Esta fuerza muy fuerte. Entonces ella decía varias veces Gestapo, 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 y en francés, Gestapo o sea, se pronuncia igual, Gestapo, Gestapo, y Gestapo, que es caricia. La intervención de Lacan, ¿cuál fue? Una intervención muy interesante. Lacan le acaricia la cara. Le dice, bueno, sí, Gestapo, Lacan le acaricia la cara. Y eso fue leído por mucha gente, es una lectura muy, vamos a decir, muy válida, como una intervención en lo real. Porque está esta idea de lo que le comenté, del cuerpo, de Aquiles, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, que tiene que ver con eso. Pero lo que yo pienso es que lo que hubo ahí es que vació de significación, ¿no? La holofrase Gestapo, no, eso se podría pensar como una holofrase. Y esa es una intervención en lo simbólico directamente, ¿no? Que ahí queda muy ilustrado, que es a través de lo simbólico. Sí, algo que yo, perdón, pero cuando ustedes tenían esa discusión, em, algo que a mí se me escapaba, que después entendí escuchándolos un poco más, que era cómo sería una intervención sobre lo real. O sea, cómo, si no se puede acceder de otro modo que no sea a través de lo simbólico, aunque tenga alguna de estas cuestiones. Claro, lo que pasa es que, eh, vamos a decir, Miller tiene toda una construcción de que lo real es el cuerpo. Y en ese sentido, bueno, habrá que intervenir, ¿no? Suposiciones, en esta queda bastante claro, ¿no? Que parece que lo que hay que intervenir es el cuerpo. Quiero decir algo ahí, porque, a ver, justamente iba a preguntar, a ver, estamos preguntándonos cómo se podría intervenir en lo real, pero también, volviendo al tema de que es esto que insiste y no deja de insistir, ¿de qué forma insiste? ¿No insiste también un poco en lo simbólico, digamos? claro, con síntomas, sí. Yo lo que medio interpreté de todo esto fue que la manera de intervenir en lo real es intervenir en lo que vivifica, en la noción de muerte, en la noción de Dios, como en esto, como que es lo que hace que esta cadena surja, como lo que hace que este movimiento como que esté constantemente ahí. Ok. Claro, es decir, hay que claro, o sea, lo que se intenta es modificar ese real que está determinando la vida, ¿no? Esta cuestión que se repite, esto, vamos a decir, la insistencia de los signos, ¿no? Como diría Lacan. Lo que pasa es que pensar que podemos acceder a ese mundo, ¿no? Tipo decir, ah, bueno, entonces, si toco acá... Claro, como elegir Sí, aleatoriamente, bueno. claro, como pensar que se accede por afuera de lo simbólico, porque no dice Lacan en relación a estos escritos, ¿no? Además de que él dice, cuando dice el álgebra lacaniana, que es el objeto A. El álgebra es, vamos a decir, matemática, pero no es con números, no es aritmética, es con letras. Entonces, me parece que es un trabajo de reducción de simbólico, hasta el punto donde efectivamente lo que quedan, por supuesto no son letras, ¿no? Pero lo que queda son casi como elementos es muy interesante esto en un análisis, elementos muy pequeños, y ahí lo que se intenta es escribir esa lógica que hay. Esa es la apuesta, ver si hay algo de eso que se puede escribir. Y por Perdón, eso, te quería por Dios. preguntar, porque para que no saltes el tema, porque me interesa mucho ese tema del lo real como cuerpo. No sé, ¿cuál es tu opinión? O sea, para mí tiene mucho peso y de vuelta pensando en cómo surge lo real, o cómo es que insiste y incluso es intrusivo en la vida del sujeto, porque muchas veces aparece como una angustia de la cual no se puede nombrar, que no se puede hablar, y no es un poco corporal eso también, y justamente sí, se interviene tratando de ponerlo en palabras o darle una escritura posible, pero ¿cómo lo pensás vos? Mira, yo lo pienso así. Mira, ya.
el encuentro anterior estaba pensando utilicé un poco a Schopenhauer para hablar de las representaciones de Freud. Y Schopenhauer dice esto, dice, nuestro propio cuerpo ya es un objeto, y desde esa perspectiva, una representación. Es un objeto entre objetos y se encuentra sometido a la ley de los objetos, aunque sea un objeto inmediato. La ley de los objetos, él ya la había puesto antes, que es esta. El mundo es mi representación. Es la verdad que vale para cualquier ser viviente y pensante, aunque solo verdad. Entonces resulta claro y cierto que no conoce sol ni tierra algunos, sino solamente un ojo que ve al sol y una mano que palpa la tierra. Es decir, en el psiquismo, en el aparato psíquico, no hay mano que palpa la tierra, ni, vamos a decir, pierna acalambrada de Elizabeth von R. No. En el psiquismo lo que hay es representante de esto. Lo que pasa es que el cuerpo, la batería significante, aloja el cuerpo y todo lo que representa, vamos a decir, toda la representación que uno tiene de cuerpo, de mano, de pie, de tal. Lo que pasa es que, como tú dices, es muy interesante, sobre todo los fenómenos de angustia en el cuerpo, ¿no? Parece que, es que, yo lo que pienso, para responder a tu pregunta, es que todo el aparato, vamos a decir, toda la batería significante, todo el aparato psíquico, en relación a lo real, como que tambalea, ¿me entendés? Por eso es que todo lo que está en la es muy interesante los síntomas que aparecen, vamos a decir, en un ataque de pánico, son síntomas que uno dice, no puedo respirar, ¿no? Siento que el corazón se me va a salir. Son síntomas que, o sea, bien son fisiológicos, se pueden medir, pero que responden, vieron que hay como una cuestión muy simbolizada de eso, ¿no? Es como, a mí me gusta mucho lo que dice Miquel Bassols en relación a la angustia. ¿Te acuerdas, Mariana, que decía, Ana María lo repetía mucho, que es una experiencia en el cuerpo y un no saber en el pensamiento? Yo pienso que ese no saber es precisamente ese real que no cesa de no escribirse. Que además está todo el tiempo, vamos a decir, latente, porque, y con esto termino, que para mí es como una especie de máxima lacaniana, ¿no? Il n'y a du rapport sexuel, ¿no? No hay relación sexual. Rapport en francés no solamente es relación, o sea, relación en el sentido también, no hay fórmula de la relación sexual, no hay manera de escribir eso. Entonces, en relación al otro, siempre hay esa imposibilidad, ¿no? Uno diría, ¿no? Hasta que no, pero bueno, ¿cómo se hace eso? Lo seguiremos pensando. ¿Tienen alguna idea, chicas? ¿Qué les parece? Me parece que hoy nos extendimos bien igual. Yo ¿Qué quería onda? mencionar una cosita más en relación al tema del cuerpo. Eh, bueno, tendría que pensarlo un poco más, pero se me ocurre algo de esto que eh, hay que pensar el cuerpo, depende en qué coordenadas, mejor dicho, se lo esté pensando, porque puede ser que esa intervención de la caricia haya funcionado más bien desde un lugar simbólico, o que haya apuntado a alguna de estas cuestiones que decían ustedes recién, del goce, o que eso por ahí va más por el lado de, podría leerse más como una cuestión real, como la del ataque de pánico, pienso. Me Y también interesa. estoy justo leyendo el libro de Leibson sobre el cuerpo, porque estoy escribiendo algo sobre eso. Y Es él nuevo, habla ¿no? Ese libro. él sacó ahora otro nuevo. Yo estoy leyendo su primer libro, que es La máquina imperfecta, Ah, ok, y ok. él ahí habla de tres cuerpos, ¿no? Dice, hay tres cuerpos. Uno que es el de la anatomía, eh, otro que es el que no responde a la anatomía, que podría ser el de la histérica, por ejemplo. Que si bien, bueno, hay una distinción entre la conversión histérica y el ataque de pánico, por supuesto.
pero él medio que los aúna y en alguna cuestión de esto que parece un síntoma fisiológico, pero no responde a la cuestión anatómica. Ah, Y después, como a los síntomas de conversión. claro, claro. Y después va a hablar de lo que le interesa pensar como el cuerpo de psicoanálisis, ¿no? El cuerpo por ahí más simbolizado. Esto que vos decías, la mano nombrada, o bueno, eso A mí me quería. parece una gran pregunta, o sea, el tema del cuerpo en psicoanálisis es, para mí es tipo el tema. Eh, yo tengo una, vamos a decir, una aproximación que, entre otras cosas, este taller no pretende hacer otra cosa, pero al mismo tiempo me parece que pensar en una intervención que apunte a lo real y que eso tenga que ver con el cuerpo, desconfío mucho. Como que hay algo ahí que no me cierra exactamente, ¿no? Como el Gestapo o uno o otro, no me acuerdo cuando Silvia Salman hizo el pase, que Miller le dijo, usted me provoca esto, que a mí me llama la atención, al menos a mí me falta data ahí, para entender qué es lo que pasa. Eh, pero bueno, bienvenida sea la falta de data, porque ajá, para eso estamos. Así que, bueno, si tienen algún... A Mariana. No, sé que estamos muy pasados, pero otra pregunta que me surge acerca de, del fenómeno transgénero y de hacer una transición de género, ¿qué tipo de intervención es esa? ¿Es una intervención imaginaria, simbólica, o estamos tocando lo real? Para pensarlo. Amo demasiado esa pregunta. Está muy buena. Sí, yo también he estado tipo lingering esa pregunta. No tengo idea. Porque encima ahí entra la medicina, ¿no? Puede entrar la medicina, la Claro, cirugía, lo qué que sé yo, el dice, corte. lo que dice Paul Beatriz Preciado, que son la tecnología de, ¿cómo dice? La tecnología de regenerización, algo así. Claro, es como, además de que, vamos a decir, justamente una entre la bifurcación que produjo el saber de la verdad, es que por un lado podemos acceder a un real, pero por otro lado parece que hay una verdad que no, ¿no? Y que yo pienso que hay algo de la experiencia trans, por ejemplo, u otras experiencias, que es como una especie de, ¿no? de poner la verdad ahí, de decirla. Pero bueno, veremos. Yo también como que me surgió con todo esto, como la pregunta del análisis y el poner el cuerpo y la virtualidad, como toda esta era donde había que llevar todo esto que estamos hablando y había que hacerlo por una cámara web. Es como, es lo mismo que ir a la institución y estudiar en frente a frente o ponerte, es como hay que poner el cuerpo ahí también. Y me Eh, pasó muchísimo en mi terapia donde yo no podía concebir el hecho de tener que hablar con mi analista por esta vía, como que yo necesitaba estar ahí. sí, a mí también me molesta muchísimo. Pero hay algo acá interesante en lo que tú dices, porque, por ejemplo, en la virtualidad, en la cuestión de la videollamada, me parece que hay dos cosas que están en juego, que justo un poco lo que vamos a ver el encuentro siguiente, que es el objeto mirada y el objeto voz. Que es la propuesta, vamos a decir, de Lacan para pensar un poquito más allá la pulsión y la transferencia. Así que excelente pregunta. Sí, no, a mí lo del cuerpo, a mí la virtualidad, o sea, si fuera por mí estaríamos todos en un espacio hablando de esto, pero bueno, Comiendo veremos. medio. Exacto. En el futuro así será. Así que bueno, les mando un abrazo. Espero nos vemos la semana que viene. Y bueno, la semana que viene hablamos de eso, de pulsión y de transferencia. Dale. Chao. Que Chao, estén chao. muy Gracias. bien. Nos vemos. Gracias.